Desde que tengo memoria, siempre fui un amante de las carreteras. Esa sensación de libertad que solo una larga y solitaria carretera puede ofrecer es algo que me atrapó desde joven. Por eso, cuando decidí emprender un viaje en mi viejo tráiler por las carreteras del centro de México, estaba lleno de entusiasmo. No sabía que esa travesía cambiaría mi vida para siempre. Era una noche oscura, con una luna apenas visible entre las nubes, cuando me encontraba cruzando la famosa carretera 57. Había escuchado historias sobre esta ruta, leyendas de fantasmas y apariciones, pero siempre las tomé como cuentos para asustar a los niños. Esa noche, algo me hizo reconsiderar. Había conducido durante horas y empezaba a sentir el cansancio. Decidí buscar un lugar para estacionarme y descansar, pero la carretera estaba desierta. Ni una gasolinera, ni un poblado en kilómetros. Fue entonces cuando la vi. Una figura solitaria al costado de la carretera, una mujer vestida de blanco. Su figura destacaba bajo la escasa luz de los faros de mi vehículo. Parecía estar pidiendo ayuda. Mi primera reacción fue frenar. Algo en su postura, tal vez la forma en que sostenía sus manos juntas frente a ella, me hizo pensar que estaba en problemas. Pero, a medida que me acercaba, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Había algo extraño en ella. Su ropa, aunque blanca, estaba desgastada y manchada, como si hubiera estado vagando por días. Su cabello caía enmarañado sobre sus hombros y, aunque no podía ver su rostro claramente, sentía que algo no estaba bien. Detuve el tráiler a unos metros de ella y bajé la ventanilla. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté con cautela. Ella no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil por unos segundos, antes de levantar la cabeza lentamente. Lo que vi entonces me heló la sangre. Había conducido durante horas y empezaba a sentir el cansancio. Decidí buscar un lugar para estacionarme y descansar, pero la carretera estaba desierta. Ni una gasolinera, ni un poblado en kilómetros. Fue entonces cuando la vi. Una figura solitaria al costado de la carretera, una mujer vestida de blanco. Su figura destacaba bajo la escasa luz de los faros de mi vehículo. Parecía estar pidiendo ayuda. Mi primera reacción fue frenar. Algo en su postura, tal vez la forma en que sostenía sus manos juntas frente a ella, me hizo pensar que estaba en problemas. Pero, a medida que me acercaba, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Había algo extraño en ella. Su ropa, aunque blanca, estaba desgastada y manchada, como si hubiera estado vagando por días. Su cabello caía enmarañado sobre sus hombros y, aunque no podía ver su rostro claramente, sentía que algo no estaba bien. Detuve el tráiler a unos metros de ella y bajé la ventanilla. «Señora, ¿está bien? ¿Necesita ayuda?», le pregunté con cautela. Ella no respondió de inmediato. Permaneció inmóvil por unos segundos, antes de levantar la cabeza lentamente. Lo que vi entonces me heló la sangre. Sus ojos eran oscuros, vacíos, como dos abismos sin fondo. Y aunque sus labios no se movieron, pude escuchar un susurro claro, casi como si estuviera dentro de mi cabeza: «Ayúdame». El sonido era débil, como un eco lejano, pero cargado de desesperación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y algo en mi interior me dijo que arrancara y me fuera. Pero algo más, una curiosidad morbosa o tal vez una sensación de responsabilidad, me hizo quedarme. «¿Qué le pasa?». «Está perdida», insistí, intentando sonar calmado. Ella señaló hacia el bosque al costado de la carretera, un gesto lento y deliberado. «Allá», dijo con voz quebrada. «Mi hija está allá». Miré hacia donde apuntaba, pero solo vi oscuridad. La idea de una niña perdida en el bosque me perturbó. «Espere aquí», le dije, y bajé del tráiler con una linterna en mano. La noche era fría, y el silencio solo era interrumpido por el crujir de mis pasos sobre el asfalto. Al iluminar el bosque, noté cómo la niebla comenzaba a espesarse, como si quisiera envolverme. A medida que avanzaba, los sonidos del bosque parecían desaparecer,
dejando un silencio antinatural que solo aumentaba mi nerviosismo. Llamé varias veces: niña, ¿dónde estás? Estamos aquí para ayudarte. Pero no hubo respuesta. De pronto, escuché un sollozo. Un llanto bajo y entrecortado que venía de mi izquierda. Me dirigí hacia el sonido, sintiendo como mi corazón latía cada vez más rápido. Al acercarme, vi algo que me dejó petrificado. Era una pequeña muñeca de trapo, tirada en el suelo. Estaba sucia y rota, pero era evidente que había pertenecido a una niña. El llanto cesó de repente, sentí un peso inexplicable en el pecho, como si algo invisible estuviera presionándome. Decidí regresar al tráiler, pero al girarme, allí estaba ella de nuevo. La mujer, de pie entre los árboles, observándome con esos ojos vacíos. Esta vez, su rostro mostraba una expresión de tristeza tan profunda que me paralizó. Antes de que pudiera reaccionar, ella levantó una mano y la señaló hacia mí. Un grito desgarrador llenó el aire, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de nuevo en mi tráiler, estacionado al costado de la carretera. El sol comenzaba a salir, y no había rastro de la mujer ni del bosque donde había entrado. Mi corazón aún latía con fuerza, y mi mente estaba llena de preguntas. Desde ese día, nunca volvió a ser el mismo. Cada vez que cruzo la carretera 57, no puedo evitar mirar hacia los costados, esperando no volver a encontrarme con la mujer llorando. Pero en el fondo, sé que su historia aún no ha terminado. Desde hace mucho tiempo, las carreteras han sido mi hogar. Como camionero, he aprendido a convivir con las largas horas de soledad, los paisajes interminables y los riesgos que vienen con este trabajo. Pero ninguna experiencia en mi vida pudo prepararme para lo que viví una noche en la temida Rodovia 15, un tramo conocido entre los camioneros por su oscuridad y las historias aterradoras que se cuentan sobre él. Esa noche había salido de Hermosillo con rumbo a Nogales, transportando un cargamento de materiales de construcción. El viaje transcurría con normalidad, el motor del camión rugía acompasadamente mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo despejado. Sin embargo, al acercarme a un tramo particularmente desolado de la Rodovia 15, una sensación extraña comenzó a invadirme. El aire parecía más pesado y el silencio, más profundo. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando lo escuché por primera vez, un grito distante, desgarrador. Frené ligeramente, intentando identificar de dónde provenía, pero todo lo que podía ver era la carretera vacía y los árboles que bordeaban el camino. Pensé que podría haber sido un animal salvaje o tal vez mi mente jugándome una mala pasada debido al cansancio, así que continué conduciendo. Sin embargo, a medida que avanzaba, los gritos se hicieron más claros y frecuentes. No eran simples sonidos. Había algo humano en ellos, un tono de dolor y desesperación que me erizó la piel. Parecía que venían de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y un sudor frío recorrió mi frente. Decidí detenerme en un pequeño claro al costado de la carretera para investigar. Apagué el motor y bajé del camión con mi linterna en mano. La noche era oscura y la única luz provenía de la luna que apenas se filtraba entre las nubes. «Hola. ¿Hay alguien ahí?», grité al vacío, esperando algún tipo de respuesta. El silencio que siguió fue absoluto, pero justo cuando estaba a punto de regresar al camión, un grito ensordecedor llenó el aire. Este era mucho más cercano, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me volteé rápidamente, pero no había nadie. Lo único que noté fue un cambio en el ambiente, el aire estaba más frío, casi helado, y una niebla comenzó a formarse alrededor. Con cada paso que daba hacia el camión, los gritos parecían seguirme. Ahora eran más de uno, voces de hombres, mujeres e incluso niños que parecían suplicar ayuda. Intenté mantener la calma, pero algo dentro de mí gritaba que debía salir de allí lo más rápido posible. Subí al camión, cerré las puertas y arranqué. Pisando el acelerador como nunca antes, mientras conducía, los gritos no cesaban. Al contrario,
Parecía que se intensificaban, como si algo invisible me estuviera persiguiendo. Miré por el espejo retrovisor, y lo que vi me dejó sin aliento. Sombras alargadas y deformes corrían detrás del camión. Sus movimientos eran erráticos, casi imposibles, y aunque no podía ver rostros, sentía sus miradas clavadas en mí. Intento 00 rezar, algo que no hacía desde hacía años, pero las palabras se atoraban en mi garganta. El camión comenzó a fallar, y las luces delanteras parpadeaban, sumiendo el camino en oscuridad intermitente. En un momento de desesperación, toqué la bocina repetidamente, esperando que el sonido alejara lo que fuera que me estaba siguiendo. De repente, los gritos cesaron. El silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era pesado, cargado de una energía que me hacía sentir observado. Al pasar por un puente, sentí un golpe fuerte en la parte trasera del camión, como si algo hubiera saltado sobre él. No me atrevería a detenerme para comprobarlo. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a una pequeña estación de servicio iluminada. Me estacioné y bajé rápidamente, buscando ayuda. Los empleados me miraron con extrañeza mientras trataba de explicar lo que había ocurrido. Uno de ellos, un hombre mayor, me puso una mano en el hombro y dijo: «No eres el primero en pasar por esto. La rodovía 15 está maldita. Dicen que las almas de los que murieron aquí no encuentran descanso y buscan a quien las escuche. Desde entonces, evito esa carretera a toda costa. Pero a veces, en las noches más tranquilas, cuando todo parece en calma, puedo jurar que escucho esos gritos nuevamente, como un eco lejano que me persigue donde quiera que vaya». Nunca imaginé que aquella noche en Veracruz cambiaría mi vida para siempre. Como conductor de camión, he recorrido innumerables rutas por todo México, pero aquella vez, algo oscuro y sobrenatural se cruzó en mi camino. Todo comenzó con una carga urgente que debía entregar al otro lado del estado. Sabía que el trayecto incluía pasar por la famosa Curva del Diablo, una parte de la carretera conocida por su peligrosa inclinación y las historias inquietantes que la rodeaban. Partí al atardecer, pensando que si me apresuraba podría cruzar esa zona antes de que cayera la noche. Sin embargo, una serie de imprevistos retrasó mi viaje. Una llanta se pinchó en el peor momento, y mientras la reparaba, el sol se deslizó rápidamente por el horizonte, dejando la carretera sumida en una penumbra densa y silenciosa. Algo en el aire se sentía pesado, como si la oscuridad misma estuviera viva. Cuando finalmente llegué a la entrada de la Curva del Diablo, el reloj marcaba las 11:45 de la noche. Encendí los faros al máximo y reduje la velocidad, decidido a tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. La carretera estaba vacía, y el único sonido que me acompañaba era el rugido constante del motor de mi camión. Pero entonces, sucedió algo que me erizó la piel. Una figura encapuchada apareció de la nada en medio de la curva. Frené de golpe. El sonido de los neumáticos chillando contra el asfalto resonó en el silencio de la noche. Mis luces iluminaron a la figura, pero su rostro estaba cubierto por la capucha, y su presencia tenía algo profundamente inquietante. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Con las manos temblando, abrí la ventana y grité: «¿Necesitas ayuda?». Pero no hubo respuesta. El encapuchado simplemente señaló hacia la curva, como si estuviera advirtiéndome de algo. Sin atreverme a bajar del camión, decidí avanzar lentamente. La figura desapareció en cuanto pasé junto a ella, como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté convencerme de que había sido una alucinación causada por el cansancio, pero la sensación de que algo no estaba bien era imposible de ignorar. Cuando giré en la curva, algo inesperado ocurrió. El volante comenzó a sentirse pesado, como si una fuerza invisible intentara quitarme el control del camión. A pesar de que mis manos estaban firmes, el vehículo se tambaleaba hacia el borde de la carretera. El miedo se apoderó de mí y empecé a rezar en voz alta, suplicando protección divina. De repente, un grito agudo resonó dentro de la cabina. Como si alguien estuviera conmigo. Giré la cabeza rápidamente,
pero no había nadie. Sin embargo, un frío intenso llenó el espacio y pude ver mi aliento condensarse frente a mí. Era como si algo sobrenatural hubiera invadido mi camión. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, logré recuperar el control y cruzar la curva. Pero cuando miré por el retrovisor, vi algo que nunca olvidaré. La figura encapuchada estaba de pie en el centro de la carretera, observándome mientras me alejaba. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y una sonrisa siniestra se formó en su rostro. Ahora visible, llegué a mi destino al amanecer, completamente agotado y temblando. Conté mi experiencia a otros conductores en una parada de camiones. Y sus rostros se llenaron de preocupación. Me dijeron que la curva del diablo es conocida por estar maldita y que muchos conductores han tenido encuentros similares. Algunos nunca regresan. Desde entonces, he evitado esa carretera a toda costa. Pero las pesadillas continúan y a veces siento que alguien me observa desde las sombras. La maldición de la curva del diablo no solo afecta a los que pasan por ahí, sino que también deja una marca imborrable en sus almas. En lo profundo de la Sierra Gorda, en una región remota y llena de misterio, existe una historia que ha aterrorizado a los habitantes de los pueblos cercanos por generaciones. Una leyenda que aún perdura en las noches más oscuras, cuando el viento silba entre las montañas y el frío recorre los caminos solitarios. Esta es la historia de la novia de la Sierra Gorda, un relato lleno de tragedia, amor y muerte. Todo comenzó hace más de 100 años, en un pequeño pueblo enclavado en las faldas de las montañas. La joven Ana María, conocida por su belleza y dulzura, estaba prometida con un joven campesino llamado Pedro. Ambos eran felices y su amor era fuerte. Se decía que Ana María era la flor más hermosa del lugar. Con cabellos negros como la noche y ojos tan brillantes como las estrellas. Pedro, por su parte, era un hombre humilde pero lleno de bondad, que había trabajado toda su vida para construir un futuro con la mujer que amaba. El día de su boda estaba marcado, y toda la comunidad se preparaba para celebrar el enlace de la pareja. Los adornos, las flores y la música llenaban las calles. Sin embargo, la felicidad de ese día se vería empañada por una tragedia que cambiaría el destino de Ana María para siempre. Una tormenta feroz, inesperada y violenta, azotó el pueblo la noche antes de la boda. Nadie esperaba que el clima cambiara tan drásticamente y las lluvias comenzaron a caer con fuerza, arrasando con todo a su paso. Pedro, preocupado por su prometida, decidió ir a la casa de Ana María para asegurarse de que estuviera a salvo. Con la tormenta desatada, el joven salió a caballo por los caminos resbaladizos, enfrentándose al viento y la lluvia que casi lo cegaban. Sin embargo, algo terrible ocurrió en el camino hacia la casa de su amada. La lluvia hizo que el terreno se volviera inestable, y en un descuido, Pedro perdió el control de su caballo y cayó al río que cruzaba la senda. Las aguas lo arrastraron rápidamente, y aunque luchó por mantenerse a flote, el joven pereció en las turbulentas aguas, sin que nadie pudiera hacer nada para salvarlo. Ana María, desconsolada, esperó durante toda la noche a su prometido, confiando en que él llegaría a tiempo para la boda. Cuando la mañana llegó y Pedro no apareció, la joven, con el corazón roto, se dirigió al río en busca de su amado. Pero lo único que encontró fue el cadáver de Pedro, arrastrado por las aguas y medio cubierto por las rocas. Enloquecida de dolor, Ana María comenzó a llorar desconsoladamente, gritando el nombre de su amado, mientras las lágrimas caían como lluvia sobre su rostro. La noticia de la tragedia se esparció rápidamente por el pueblo, y todos acudieron al lugar para rendir homenaje a Pedro. Pero Ana María no quería aceptar lo sucedido. Decidió que no habría boda sin Pedro y que, de alguna manera, encontraría la manera de reunirse con él. En su mente, la idea de perderlo era impensable. Por lo tanto, se adentró más en el río, buscando algún rastro de él, como si pudiera traerlo de vuelta de la muerte. Después de varios días buscando sin descanso, Ana María fue encontrada en las orillas del río, congelada por el frío, con los ojos vacíos y la mirada perdida.
Su cuerpo había desaparecido entre las aguas y su alma había quedado atrapada en ese lugar. La joven había desaparecido en la oscuridad de la noche y desde entonces la leyenda de la novia de la Sierra Gorda comenzó a tomar forma. Los habitantes del pueblo empezaron a hablar de la aparición de una figura fantasmal en las noches de tormenta. Una mujer vestida con un hermoso vestido de novia, caminando por los caminos solitarios de la Sierra Gorda. Los relatos decían que su rostro estaba cubierto por un velo blanco, pero que sus ojos reflejaban una profunda tristeza y desesperación. La novia de la Sierra Gorda aparecía en las noches lluviosas, cuando las tormentas azotaban las montañas y el viento aullaba entre los árboles. Algunos decían que ella buscaba a su amado Pedro, mientras que otros aseguraban que su espíritu estaba atrapado en la montaña, sin poder encontrar la paz. Con el paso del tiempo, más personas comenzaron a contar sus propios encuentros con la novia de la Sierra Gorda. Aquellos que se aventuraban en los caminos cercanos al río decían haber escuchado el sonido de pasos suaves detrás de ellos, como si alguien los estuviera siguiendo. Algunos relataban haber visto una figura blanca a lo lejos, moviéndose entre la niebla, con una extraña luz que la rodeaba. Otros afirmaban que sentían una fría presencia a su lado, como si una mano invisible los estuviera tocando. Los relatos siempre coincidían en algo, la sensación de una tristeza profunda que envolvía el aire. A lo largo de los años, muchos intentaron resolver el misterio de la novia de la Sierra Gorda. Se realizaron numerosas expediciones en la zona, pero nunca se encontró un rastro de su espíritu. Algunos intentaron ofrecer oraciones para calmar su alma, mientras que otros se adentraron en la montaña con la esperanza de encontrar alguna pista que los guiara hacia el final de la historia. Sin embargo, la leyenda continuó viva y la aparición de la novia se mantenía constante en la memoria de los lugareños. Algunos aseguran que la novia de la Sierra Gorda solo aparece en las noches de tormenta, cuando el cielo se oscurece y la lluvia comienza a caer. Se cree que ella está buscando a su amado Pedro, y que no descansará hasta encontrarlo. Otros afirman que su espíritu nunca podrá descansar en paz, ya que la tragedia que vivió la dejó marcada para siempre. Hoy en día, las historias sobre la novia de la Sierra Gorda siguen siendo contadas en los pueblos cercanos. Muchos dicen que, si uno camina por los caminos solitarios en una noche lluviosa, puede escuchar el susurro del viento, como si la novia estuviera llamando a su amado. Otros aseguran que la figura fantasmal todavía camina por las montañas, en busca de su destino. Y, aunque algunos creen que es solo una leyenda, hay quienes aseguran que nunca se debe desafiar la voluntad de la novia, ya que su tristeza y su dolor son tan profundos que pueden arrastrar a cualquiera que se cruce en su camino. La leyenda de la novia de la Sierra Gorda sigue viva, como una sombra que acecha las montañas y los valles. Una historia de amor, tragedia y desesperación que, como la misma sierra, permanece oculta en las brumas del tiempo, esperando ser contada una vez más.